Son las 5 en punto de la madrugada del 24 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos todos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Hoy estamos estudiando el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 5. Hicimos 5 videos la semana pasada acerca de Samuel. Y hoy estamos en el video número 6 acerca de este tema. Segundo de Samuel, capítulo 6. Interesante porque hemos visto varias cosas. Vimos a los masones, el inicio de la historia de los masones. Vimos también cómo David logra tomar una posesión importantísima hasta el día de hoy, 2023, como lo fue la fortaleza de Sión. Aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, David toma una fortaleza que tenían los filisteos desde hace muchos siglos atrás, que no habían querido soltar, que los israelitas no habían querido tomar. Y él decidió ponerle fin a ese problema. A ese lugar se le llamó la ciudad santa de David, el monte de David, y fue donde David colocó su capital, la famosa Jerusalén. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, es donde Jerusalén ahora sí es conquistada por los israelitas. ¿Ok? Bueno, vamos a leer entonces ya la última parte de este libro. Puede ser que mañana sigamos estudiando el capítulo 6. Seguimos en el capítulo 5 y vamos a leer, por favor, segundo de Samuel. Alguien que me ayude si es tan amable. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Y aprovecho para invitarlos a prender la cámara si son tan amables para poderlos ver. Segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 17 en adelante. ¿Quién lo puede leer, por favor? David derrota a los filisteos. Okay. Segundo libro de Samuel 5, 17 en adelante. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marchas con las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. David lo hizo así, como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Sheba hasta llegar a Geser. Muy bien, muchas gracias, mi hermana.
el valle de Refaín y sí, en el mismo lugar. Bueno, mucha atención. Este capítulo, aquí rápidamente logré ver tres cosas importantísimas. Una etimológica, dos, otra histórica y tres, otra que es el propósito de Dios en nuestras vidas. La etimológica tiene que ver con la palabra quebranto. Quebranto. En el versículo 20 dice, y vino David a Baal Perasim. Ese nombre Baal tiene que ver con el dios de los filisteos, que es Baal. Y Perasim, la palabra quebranto. ¿Sí? Esa palabra Perasim me llama mucho la atención, ¿ok? Porque precisamente el significado es de Baal Perasim. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Y aquí nace, ¿cómo decirlo? El problema de la iglesia cristiana de hoy. Yo ato, yo ligo, yo reprendo y echo fuera. En cambio, David no dice yo. David dice Jehová quebrantó. Bueno, pero ese lo voy a dejar para ahorita. La palabra quebranto tiene una raíz semítica. ¿Cuál? Esa misma raíz que le dijo el Señor en Génesis. Váyanse para Génesis, por favor. Génesis, capítulo 2, creo. Versículo 16. Génesis 2:16. Y aquí aparece por primera vez esa palabra. Génesis capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice, por favor? Versículo 15 en adelante. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, 2:15. de todo árbol del huerto podrás. Bueno, qué pena con usted lee, siga. No, Ya. Jehová Dios. Dale. ¿Qué pasó, Alejo? 2:15, capítulo 2:15. Sí, en adelante. Génesis 2:15. Eso, en adelante, dale. Ok. Tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero el día que comieres ciertamente morirás. Ahí está la palabra, ahí está. La palabra no, morirás. Esa palabra morirás en el original hebreo, Pérez. Anoten eso ahí. Pérez con Z. ¿Cómo así? ¿Como el apellido? Sí, señor. Como el apellido Pérez. Por eso, si usted se devuelve al segundo libro de Samuel, usted va a encontrar que la palabra que utiliza David, ¿cuál es? La palabra Perasim. A ver, aprendamos algo de etimología, la ciencia que estudia el origen de las palabras. Cuando Dios le dice a Adán, no vayas a comer de ese árbol. ¿De cuál árbol? De todos los árboles puedes comer, mas el de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque vas a ser Pérez, como el apellido. Y ese chiste que usan de que el apellido Pérez es el más antiguo del mundo es cierto. Pérez.
vas a ser Pérez. Por eso la palabra exacta no es morirás, porque la palabra morirás, ¿cuál es el problema? La palabra morirás es una palabra que usted sabe que enseguida murió, o sea, dejó de existir según la dialéctica existencialista, dejó de existir. No. Nosotros no dejamos de existir. Cuando dice morir, sí, usted es algo fulminante, pero la palabra real ahí es serás Pérez, o sea, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque perecerás. ¿Han escuchado hablar esa palabra? Perecerás, o sea, serás Pérez. ¿Qué significa eso? Quebrantamiento. La palabra real que se debe utilizar ahí es perecerás. ¿Qué significa oído? Vas a envejecer, morir muriendo. Nótese que David le coloca el nombre a ese lugar como Baal Perasim. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. O sea, no los ha arrasado. ¿Por qué? Porque en el versículo 22 los filisteos volvieron a venir. O sea, perecerás es morir muriendo. ¿Saben qué significa la palabra morir muriendo? Envejecer. El ser humano no iba a envejecer. Y cuando el ser humano Adán come del árbol de la ciencia del bien y el mal, es donde empieza ¿qué? A morir muriendo. Ahí empezó a envejecer. Por eso los estudiosos dicen que Adán y Eva, ¿sí?, fueron hechos no bebés, porque no había seno materno, no había quien los cuidase. Realmente ellos fueron hechos aproximadamente de 30 a 33 años por ahí, la misma edad que muere Jesús. 30 a 33, ¿por qué? Porque apenas él come del árbol del bien y del mal, comienza ¿qué? A morir muriendo, a envejecer. Esa es la palabra Pérez. Por ahí hay otra más adelante, sí, que vamos a verla, que es la palabra que utiliza David también. Ya les voy a decir dónde está. Esta está aquí en el segundo libro de Samuel también, me pasé. Momentico. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 8. Está precisamente en el siguiente capítulo. Capítulo 6, versículo 8. ¿Quién lo lee, por favor? Si es tan amable. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Murió Usa, ahí fue quebrantado, ahí perdió la vida. Esa palabra Pérez, y ahora no es que los Pérez se van a poner bravos conmigo, no, yo esto no lo inventé, esto es etimología. Es la ciencia que estudia el origen de las palabras, ¿sí? Ya si usted se siente aludido, bueno, no, yo no estoy atacando a ninguna persona, simplemente les cuento que esa es una de las palabras más antiguas. Me interesa mucho entender esto porque es el lugar donde Dios comienza a decir, voy a quebrantar, a empezar a acabar con los filisteos. Recuerden que ya David había vencido un filisteo, como lo fue Goliat. Pero recuerden que David también se había ido a trabajar en el primer libro, a trabajarle al rey de los filisteos, Aquis. Entonces, pues, habían 5 príncipes filisteos que más adelante vamos a ver que ya lo vimos, que cuando el arca fue raptada, devolvieron el arca con oro y con ratones de oro y tumores de oro, pero en nombre de los 5 reyes, de los 5 príncipes filisteos. Bueno, ahí vamos aprendiendo algo de etimología. Pasemos a otra cosa. 2. Cuando los filisteos logran ver o escuchan que David es
coronado rey, versículo 17, coronado rey sobre Israel. O sea, ya no es solo sobre Judá, como lo fue en el capítulo, ¿qué? Capítulo 2, déjenme mirar, sí. En el capítulo 2 él es coronado sobre Judá. Miremos la pantalla para recordar nuevamente los mapas, poder saber de geografía. David, ya hay una división política, una división social, después vendría la política, donde esta tribu de Judá y Simeón, que David es de Judá, ya habían coronado a David. Pero ahora él es coronado sobre todo Israel, sobre las 12 tribus completas, en el capítulo 5. No se les olviden esas cositas para poder enseñar bien la Biblia, ¿ok? Bueno, sigamos estudiando. Aquí hay algo interesante, y es que vamos a aprender cómo ataca el enemigo. Tenemos un enemigo, bueno, tenemos 3 enemigos, ¿verdad? El principal de ellos, la carne, el mundo, y el tercero, la carne primero, segundo el mundo, y el tercero, el diablo. Y el diablo necesita del mundo y de la carne para poder golpearnos a nosotros. Si el diablo no logra tener control del mundo y de nuestra carne, no puede contra usted ni contra mi persona. Por eso es que el cristiano entiende que todos los días debe llegar a su devocional diario para poder ¿qué? Morir ¿a qué? A la carne y al mundo. Por eso por allá en Primera de Juan, vamos a buscarlo si es tan amable. Miremos que lo que le estoy diciendo, no vaya a ser que alguien venga a decir me lo inventé, estoy equivocado. Primera de Juan capítulo 2, ¿sí? Versículo 12, por ejemplo. ¿Quién lo lee en adelante, por favor? Primera de Juan 2:12. Mucha atención. Primera de Juan 2:12. Os escribo, ¿esa sería? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, muy bien. Nótese que desde el versículo 12 nos empieza a decir que el Señor ha perdonado nuestros pecados por su nombre, ya Él nos quitó la esclavitud del pecado. Ahora, comienza a hablarle a 3, a los padres, a los jóvenes y a los hijitos. ¿A qué se refiere a los hijitos? ¿Qué? ¿Pablo tenía muchos hijos? No. Es que bíblicamente uno puede llamar a aquellas personas a quien uno les enseña la palabra, se han convertido, uno puede llamarle hijitos, pero oído, jamás y bajo ninguna circunstancia usted puede llamarlo a esa persona padre.
No se puede. Eso le enseña por allá Mateo 13:29, si no estoy mal. Busquémoslo. Mateo, no se pierdan de ahí. Mateo 13:29. No. Mateo 13:9. ¿13:9 será? No. 23:9. Sí, 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Cuidadito. Uno puede llamar hijos a personas espiritualmente que uno está pendiente, que uno, sí, el Señor lo usa. Por cariño uno los ve como hijos, pero jamás se siente uno el papá, porque el Padre y jamás ustedes llamen a nadie padres. Mire, ese error de las iglesias cristianas de hoy, sáquenlo de su vida, porque ahora hay una paternidad espiritual que le está enseñando Maldonado y todos sus secuaces. Perdón, mi hermano, me regala la cita bíblica que no alcancé a escribir. Mateo capítulo 23, versículo 9. No llaméis Padre vuestro a ninguno. Pero Pablo sí les dice hijitos. Entonces aquí le escribe en primera de Juan capítulo 2, y me llama la atención que le dice a los jóvenes: vosotros habéis vencido al maligno. Ese es uno de los 3 enemigos. ¿Dónde aparecen los otros? Precisamente versículo 15. No améis al mundo, ¿sí? Y el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos ¿de qué? De la carne. Esos son los 3 enemigos del cristiano. El principal, la carne. Por ejemplo, Romanos 7, los últimos versículos, y el capítulo 8 dice que el Espíritu Santo es el que vence la carne. Jesucristo venció al mundo, venció al maligno. ¿Me hago entender? Bueno, hay una guerra, usted está en medio de esa guerra, y ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo, en medio de esa guerra, somos un daño colateral. ¿Saben qué significa lo que estoy diciendo? ¿Qué quiero decir cuando digo daño colateral? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Marre? Como viene directo. ¿Qué? ¿Eso? Daño que viene con otra cosa. Daño que viene pegado a otro Ajá. otra circunstancia. Nosotros somos un daño colateral porque el problema no es con nosotros real. El problema real es con quién. El problema real oído, apréndase esto por favor, que es lo que la Biblia enseña. Lastimosamente hoy la iglesia cristiana falsa se ha tomado un papel de importancia en esta guerra. Y los cristianos de hoy han creído que son el centro de atracción y el centro del problema. Y no es así. El verdadero problema, ¿con quién es? ¿Cuál es la verdadera guerra que existe? Y eso inicia desde antes de Adán y Eva. Y es cuando el diablo se revela contra Dios. Y la verdadera guerra es entre Dios y el diablo. Punto. Ahora, dentro de esa guerra, en la sabiduría de Dios, Él decide castigar al diablo de una forma especial. Préstenme atención. Porque nosotros somos el daño colateral del daño colateral. ¿Cómo así? Preste atención. La guerra es entre Dios y el diablo. Y Dios decide en su sabiduría decirle al diablo: bueno, mijo, ¿usted se cree que soy yo? Sí, en mi trono no va a estar. Vaya, haga su trono en la tierra. Y lo envía a la tierra. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que Dios decide ponerle un tate quieto al diablo. Entonces Dios dice, ¿usted se cree que soy yo? Ah, bueno, lo voy a derrotar, pero para que usted vea que no es como yo, lo voy a derrotar con un ser inferior a usted. ¿Y hacia quién? Al hombre. Y aparece el hombre como daño colateral ¿de qué? De la guerra entre Dios y el diablo. ¿Me hago entender? Entonces, el hombre lo va a derrotar a usted. Y es más, para que usted se dé cuenta que usted no es como yo, voy a dejar que ese hombre que usted lo va a derrotar, primero usted lo venza. Y ahí es donde Dios crea a Adán, el diablo logra tentar y hacer caer a Adán a través de Eva. Mire lo débil que es el hombre, ¿no? Ni siquiera el diablo se le fue a Adán, se le fue a Eva. Eva lleva a Adán, Adán cae. ¿Y qué sucede? Viene el protoevangelio ahí en el capítulo 3, versículo 15, que le dice que la simiente de la mujer va a acabar con tu simiente. Y ahí es donde viene y nace un hombre llamado Jesucristo, que logra derrotar ¿a quién? Al diablo. Y nace la iglesia. Pero hay un problema, y es que Jesucristo nace ¿de dónde? De otro daño colateral. ¿Cuál? ¿Me estoy haciendo entender o están perdidos? Díganme la verdad. ¿Jesucristo nace de quién? ¿De quién? Sí, pero un momentico, ¿vamos bien? ¿La historia va bien o no? Se me fue Manuel, ¿dónde anda? Yadira, Vamos bien. prenda la cámara. Bueno. El problema es que no se nos puede olvidar. Bueno, el problema es que no se nos puede olvidar que Jesús viene de Israel. Y Dios decide coger a un hombre llamado Abraham para seguir cumpliendo el derrotar al diablo a través de un hombre. Y a Abraham y a su ¿qué? A su descendencia. Entonces hay una guerra entre Dios y el diablo. Hay otra guerra colateral, ¿cuál? Entre el hombre y el diablo. Y hay otra guerra colateral, ¿cuál? Entre Israel y el diablo. Porque el diablo sabe que si ataca a Israel y la desaparece, no llega el Mesías. No nace Jesús. Por eso esa guerra encarnada desde la fundación de Israel en el monte del Sinaí. Desde el monte del Sinaí no, perdón, desde que lo saca. No, mentiras, Egipto no. Desde antes, desde Jacob. Esa guerra entre el diablo y Jacob. Entre el que le voy a acabar a su hijo, lo voy a matar, le desaparezco a este lo maldigo que se acueste con la mujer del papá, a estos otros dos que hagan una masacre. ¿Se van dando cuenta? ¿Por qué? Porque va a ir acabando, voy a desaparecer una tribu, Adán me la desaparece, y el diablo siempre atacando a Israel. Entonces hay una guerra encarnada entre Dios y el diablo, que esa es la principal, entre el diablo y el ser humano, entre Israel y el diablo. ¿Me estoy haciendo entender? Y viene Jesucristo y le pisa la cabeza al diablo, y ahora hay otra guerra colateral de la colateral de la colateral. ¿Me hago entender? ¿Cuál? La iglesia contra el diablo. Pero el problema es que la iglesia se ha tomado como que el papel principal entre esa guerra, y se le olvidó que la guerra no es solo entre la iglesia y el diablo, es entre la descendencia de Israel también y el diablo. Y más importante es esa guerra, digámoslo así, para nosotros no, para nosotros la más importante es la que estamos luchando, pero más grande y más vieja es esa guerra entre Israel y el diablo. Y aquí está el problema, ¿cuál? Una población llamada los filisteos, que están queriendo ¿qué?
acabar con Israel. Vamos a mirar un momentico el Salmo 84. Lean conmigo el Salmo 84 y nunca olviden este salmo, por favor, si son tan amables. Salmo 84. A Persia, ya me equivoqué. Salmo 83. ¿Cuál 84? Sí. Alguien que lo lea, por favor. Desde el versículo 1. Sí, todo el salmo. Quiero que lo lea si es tan amable, por favor. Salmo 84 desde el versículo 1. Sí. Titula Anhelo por la casa de Dios. Cuán No. amables son tus moradas. Oh Un momentico, Jehová, qué pena, Marrecita. Es que yo me equivoqué, es el 83. Bueno, listo. Salmo 83. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado contra ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Medián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Bueno, ¿está por ahí Ramoncho? Ramón hizo una pregunta muy buena, me lanzó ayer me mandó unos audios preguntándome esto. Entonces aquí viene la respuesta a tu pregunta, Ramón. Me decía Ramón, David, pero hay que estudiar la guerra de los Balcanes, hay que estudiar las diferentes guerras de los musulmanes que se unieron con los nazis y empezar a mirar por qué Hitler y todo esto. Sí, pero es que el problema es que eso es mucho más antiguo. ¿Ya? Vamos a empezar a analizar esos enemigos. Yo quiero que ustedes se den cuenta que en el versículo 7, ¿cómo? Versículo 7 dice, ¿qué pasó? ¿Qué le repito? El versículo. No, estamos leyendo el capítulo 83 completo. Ahora el versículo 7, Gebal, Amok, Amalek, ¿los qué? Los que está hablando David en el texto que estamos estudiando en 2 de Samuel 5, los filisteos y los de Tiro. ¿Se acuerdan qué pasó con Tiro? ¿Se acuerdan que en el versículo 5 el rey de Tiro mandó un amiguito a trabajar con David? ¿Y qué está diciendo este salmo? Este salmo es después de David, ya cuando esos enemigos se levantaron.
Quiero que noten algo. Miren, a ver, no sé si ustedes quieran anotar. Este capítulo 83 va de la mano con Ezequiel capítulo 38 y 39. Anoten ahí en ese salmo. Ezequiel 38 y 39, la guerra contra Gog y Magog, que es Rusia, China, unidos con quién. Versículo 6, por ejemplo. Ezequiel, ¿qué, perdón? 38 y 39. Está la profecía de la última guerra. Y ese está en Apocalipsis capítulo 20. Entonces recuerde, el central es capítulo 20, que es la guerra de Gog y Magog. Ezequiel 38, que dice quiénes son Gog y Magog y todos sus aliados. Y además de eso, el capítulo 83, que verifica que esto está profetizado desde antes de Jesucristo. Versículo 7, mucha atención. Versículo 6, perdón. Las tiendas de los edomitas, y ahí empezó el primer problema, y de los ismaelitas, de Moab y de los agarenos. Entre paréntesis, colóquele árabes. Árabes. Árabes, sí. Árabes. ¿Quién es Edom? Los edomitas. Entonces, ¿se acuerdan que les hablé de que Dios escogió a un hombre llamado Abraham para que él y su descendencia derrotaran al diablo? Y recuerdan que le dije que por allá entonces empezó a cometer errores y el diablo dijo, bueno, entonces su descendencia, pongámosle un hijo que sea ilegítimo. Ismael. Ahí están los ismaelitas. El hijo que tiene, ¿quién? Abraham con la concubina Agar, una egipcia. Entonces comencemos que Ismael es una mezcla entre Egipto e Israel. ¿Y qué nos viene diciendo el Señor? No se mezclen. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, esos son los ismaelitas. Los edomitas. Abraham tiene después otro hijo llamado Isaac. Y ese hijo Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob es Israel, Esaú es Edom. Entonces, un nieto de Abraham es Edom. ¿Por qué se vuelve enemigo? Porque Edom, o sea, Esaú, se casó con una hija de los ismaelitas. Y ahí es donde nacen los árabes. Por eso esa pelea en Caín. Dígame, Ramoncho. Esaú fue que se casó con una edomita, ¿no? No, Esaú es Edom. Él le cambian el nombre de Edom porque la palabra Edom significa rojo. Es acerca del guiso rojo donde él vendió su primogenitura a Israel. O sea, a Jacob. ¿Ya? Ahora, el problema es que Edom, o sea, Esaú, se casó con una hija de Ismael, de su tío. Y eso estaba prohibido por su papá Isaac. Madre, levantó la mano. Es que dijiste una palabra que cuando dijiste que Edom es nieto de Abraham y después dijiste algo y la última palabra no la entendí. Ahí tocaría revisar el video, madrecita, ni me acuerdo. Edom, nieto de Abraham, hermano de Jacob, Israel. Ellos son los dos hermanos. Bueno, recuerden, Abraham tiene varios hijos, entre ellos Ismael, que no es el original, aunque el Corán diga que sí. Y viene también Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú primero y Jacob. Y Esaú es el que se casa, el que primero se le cambia el nombre, ¿no? Recuerden el cambio de nombre por haber vendido su primogenitura. Se casa con una prima, entre pocas palabras. Se casa con una prima, entre pocas palabras, sí, señor. Pero el problema es que eso no era aceptado por Isaac. A Isaac no le gustaba eso. Entonces, ahí ya hay un problema ahí, ¿no? Bueno. Dice también los de Moab, los moabitas. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son hijos de Lot,
del incesto de las hijas de Lot con él, que lo violaron, lo emborracharon y lo violaron. Y Lot es un sobrino de Abraham. Entonces, para que usted entienda el problema de los israelitas y los musulmanes, que todavía no hemos hablado de musulmanes, hasta ahora estamos hablando de árabes. Sí. David, me da favor, me repite lo último, lo de los moabitas. Los moabitas y los amonitas son los hijos de Lot. ¿Quién es Lot? El sobrino de Abraham, que se fue rico y se extendió sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Cuando Sodoma y Gomorra es destruida, las tiendas de Lot también, pero Lot con sus hijas y su mujer, que volvió estatua de sal, huyeron. Y como quedaron las chicas y solo Lot, y las chicas creyeron que el mundo se había acabado, el apocalipsis, bueno, en esa época no se habla de apocalipsis, ya se había acabado, pues dijeron, estamos solas y mi papá, para que la humanidad siga, entonces emborrachamos a mi papá, hoy yo me acuesto con él y mañana la hermana se acuesta con él. Y quedaron embarazadas y nacieron Amón y Moab. No se le olviden esos nombres. Entonces, imagínense, poco gente que ni siquiera son hijos del original. ¿Están viendo? Bueno. ¿Me lo repite? ¿Amón y cómo? Amón y Moab. Mira, vete al capítulo 20 de Génesis. Y lees esa historia en el capítulo 20, ¿sí? En el capítulo, no, 20, pero me fui al 21. 20, versículo 37 y 30. Bueno, en el capítulo 20 está la destrucción de Sodoma y Gomorra, y ahí te habla de todo eso que sucedió después. En el capítulo 19, perdón, no el 20, 19. ¿Listo? Y ahí lo aprendes bien. Bueno, ojo. Mucha atención. Los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Micrófono, ya. Los agarenos son los hijos de Agar, los hermanos de Ismael, los que Agar tuvo después. ¿De dónde es Agar? ¿Quién me lo recuerda? De Egipto. De Egipto. Entonces ya vemos una pelea aquí. Vamos a mostrar un mapa. ¿Sí? Aquí. Los agarenos tienen que ver con Agar. Agar, claro, con la mamá de Ismael, la primera con que se acostó, con que tuvo un hijo. La sierva. Con que, sí, la sierva, muy bien. Entonces miremos aquí el mapa. Vámonos para acá. Eso. ¿Sí están viendo el mapa? Entonces ya vemos que Israel ya tiene de enemigos a todos estos, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, que todo, 12 hijos, 12 hijos no, los hijos de Agar y los descendientes, todos estos, vean, todos estos, los descendientes de ¿quién? De Ismael y de Agar. Y ahora tenemos problemas con Arabia, Yemen, Omán, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, sí, todos estos son de Edom y de Ismael. Edomitas, sobre todo los de Arabia Saudita. Bueno, ahí vamos bien, ¿no? Sigamos leyendo. Versículo 7. Jebal, Amón y Amalek. ¿Quiénes son los amalecitas? ¿Sí? Los que están por ahí en el monte del Sinaí, que atacaron a Israel cuando iban saliendo de Egipto. ¿Sí? Los de Amón son los hermanos de Moab. ¿Listo? Que están en Génesis 19, 37 y 38. Y Jebal, que es ese Jebal, anótelo, es lo que conocemos, le voy a mostrar hoy aquí. Acá miren para acá, por favor. La actual Libia. Me equivoqué yo. Líbano, al norte de Israel. ¿Sí ven el Líbano aquí? Ese es Jebal, otro enemigo de Israel. Bueno, sigamos hablando. Ahora viene
los filisteos, los de Tiro, ya sabemos quiénes son ellos, el asirio. Y cuando me habla de asirio, ahí sí se nos creció el problema. ¿Por qué? Porque me está abarcando un imperio grandísimo. ¿Quién me recuerda la clase que vimos? ¿Quién fue el que edificó las principales ciudades de Asiria? Nimrod. Sí, señora, Génesis capítulo 10, Nimrod, que la Babilonia, Nínive. Y miren el mapa acá, por favor. Y aquí sí viene un problema grande. ¿Cuál? Que cuando hablamos de Asiria, ¿sí? Estamos hablando de Irán, Kuwait, Irak, Turquía, Siria, todo esto, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, por aquí, todo esto, y también los árabes, y también Egipto y parte de Europa, todo esto el imperio asirio lo dominó. Vamos a colocar aquí imperio. Rusia. ¿Cómo? ¿Qué dices? Kazajistán, todo es por ahí cerca de Rusia. Por allá también. Miren el imperio asirio cómo es de grande, mire. Eso llega casi hasta el mar Caspio. Todo Llegar eso. a las ciudades más o menos ¿Cómo? de Asiria. ¿Hasta dónde dominó Asiria? O sea, lo que usted acaba de nombrar. A ver, déjame, te muestro que quité. Ya va, un momento aquí. Quité el compartir. El nombre de los países lo que pide Carlos. Bueno, a ver. Irán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, Jordania. ¿Sí? Eso fue un imperio inmenso, inmenso, grandísimo. Parte de Europa, la península anatólica, también. Bueno, en fin, Anatolia. Bueno, ahí vamos. Entonces, David está peleando con los filisteos. Y cuando dice, Dios empieza a quebrantar a Baal, por eso es que David tuvo que tomarse el monte de Sión, en este mismo capítulo, ¿sí? Bueno, pero voy a terminar con el versículo 13 del Salmo 83. No, mentira, perdón, ¿cuál va a terminar? Es que este salmo es el que, bueno, no sé si alguien más lo hará, pero yo lo utilizo y otros lo utilizan, para no decir que somos los únicos, como referente para ver todos los enemigos de Israel. Usted empieza a coger a uno por uno y a mirar quiénes son esos protagonistas, ¿sí? Y el versículo 12 dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios, o sea, Israel, Jerusalén su capital. Ahí en ese versículo usted puede colocar entre paréntesis palestinos. Ellos son los que dicen que Israel tiene que ser destruida, desaparecer, y ellos ser los dueños de esa tierra. Ramoncho. O sea, entre pocas palabras, Asiria es la reunión de todos los enemigos de Israel. Asiria, sí. Y de ahí sí, señor, de ahí se desprende Babilonia, de Asiria, se le suman los griegos, se le suman los romanos, porque viene decayendo, pero todo viene de ahí. Es más, por ahí hay un pastor, Armando Alducín, que escribió un libro acerca de que el anticristo viene de los asirios. Y en cierta manera tiene razón, es una mezcla entre asirios, judíos y muchas naciones. Tiene mucha sangre. Bueno, versículo 4 del Salmo 83 para terminar. ¿Qué dice? Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Póngale nazis. ¿Qué pasó con los nazis, Ramoncho? Que Hitler, que es un tipo inteligentísimo,
no era ningún bruto, pues se aprovechó de todo eso y se unió con los musulmanes. ¿Para qué? Para querer acabar con Israel. Présteme atención. Póngame cuidado, por favor. Es más, David, perdón, se unió, no, le aprendió. Sí, entre otras cosas. Bueno, pero hay una cosita que usted no le puede olvidar, que ya, déjeme un tico para llegar hasta ante Hitler, para ir el orden. Ojo, Dios pelea con el diablo, lo manda a la tierra. Levanta a Adán, el diablo derrota a Adán. Levanta Dios a Abraham. La descendencia de Abraham va a pelear contra el diablo. Pero ¿qué dice el versículo? Váyanse a Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, y entre Eva. Y por eso las mujeres ven una culebra y se salen corriendo, ¿no? Nosotros los hombres a matarlas, a ellas a correr, pero nosotros a matarlas. Y entre tu simiente, ¿quién? La del diablo. Y la simiente suya, ¿quién? La de Eva. Esta te herirá en la cabeza, le está hablando Dios a la serpiente. O sea, la descendencia de la mujer te va a herir en la cabeza. Y tú le vas a morder el carcañal, ese es Jesucristo. Pero esta frase, entre tu simiente y la simiente tuya, es que el diablo también tiene sus hijos. ¿Quiénes? Ismael, Esaú, los árabes. Y oído, presten mi atención. Voy a decir algo que me puede hasta costar la vida sin mentirles. Aparece uno de los hijos mayores del diablo en el año 500 después de Jesús, llamado Mahoma, que es el hombre que nace en Arabia, que es de Arabia, ¿sí? Creo que si no estoy mal, nace en Medina. Déjenme buscar aquí. Mahoma o Mohamed, que me llama la atención. Mahoma, que nació en la Meca, ¿sí? Y él es el que comienza una religión del Islam. Oído, ¿cómo se le llama a todo el que sigue la religión que encabeza el Papa? Católicos. Muy bien, era la religión católica. Esta es la religión musulmana. El Islam, oído, todos los del Islam se llaman musulmanes. Y los musulmanes no son solo árabes. Hay de Egipto, de Libia, Jordania, Irak, Irán. Todas esas naciones que musulmanes. Y aquí es donde me llama la atención que la palabra Mahoma o Mahomet también viene de Baphomet, la cabra maldita. Pero ese es otro tema que vamos a ver en las noches en Apocalipsis. Oído, cuando estudiamos Apocalipsis sí le vamos a meter bien el diente a esto, lo vamos a masticar bien. Pero ahorita quiero que entiendan algo. Hay una guerra entre Dios y el diablo. Y esa guerra se secciona entre el diablo y el hombre. Y se secciona entre el diablo e Israel. Y se secciona entre el diablo y la iglesia cristiana. O sea, la iglesia cristiana viene siendo que ¿cómo fue que dije yo? ¿Cuál es la palabra que usé al principio? El colateral del colateral del colateral de la guerra original. Váyanse conmigo para Apocalipsis 12. No siendo el colateral. No, imagínense, sí, viene siendo como el tercer, cuarto colateral. Apocalipsis 12.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, su cabeza una corona de 2 estrellas. ¡Hasta la Virgen María! No. Es Israel, que da a luz un hijo, ¿cierto? Jesús. Otra señal en el cielo, esto es en el cielo. El diablo, ¿sí? Con 7 cabezas, 10 cuernos, ya. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte de los ángeles se fueron con él, que ahora son demonios, y las arrojó a la tierra. Y el dragón, sí, pero note lo siguiente. En el capítulo 12, el diablo ataca a Israel primero en el cielo, versículo 1 y 3, en el cielo, y después en la tierra. Déjame buscar aquí. Espérate que yo lo tengo anotado en mi Biblia, que aquí en internet no me gusta. Me gusta mi espada, que está bien afilada. Y en el capítulo 12, versículo 9, ¿sí? Fue lanzado el gran dragón, ¿sí? La serpiente antigua, Satanás, el diablo, ¿sí? Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué significa? Oído, el diablo hoy puede ir al cielo, hoy. El diablo puede presentarse ante el Padre Celestial. Eso está en Job. Y puede hablar con el Padre y decirle y obedecerle. Pero va a haber un día en que no más. Y ese día, cuando no más, entonces el diablo se va a venir contra Israel aquí en la tierra. ¿Me hago entender? La primera guerra es en el cielo, que hasta el día de hoy se libra. Pero cuando el diablo sea echado, se va a venir aquí a la tierra a pelear contra Israel. Y ahí es donde el capítulo 12, léanlo conmigo por favor, dice, versículo 13, cuando vio el dragón, el diablo, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a Israel, a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Uy, está hablando de la Virgen María. No. Ustedes sabían que este versículo 14 es el que utilizan los católicos para la, ¿cómo se llama eso? La ascensión, asunción, ¿cómo se dice? De María. Que se le dio a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente a su lugar donde es sustentada por un tiempo. Y ellos dicen que se fue María para el cielo. No, porque miren dónde dice el lugar. La serpiente arrojó tras la boca, de su boca tras la mujer, agua como un río para que fuese arrasada por el río. Ya no está hablando del cielo, está hablando de la tierra. Pero la tierra ayudó a la mujer, no está hablando de María. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. ¿Vieron los 2 ataques? No se vayan de ahí. El ataque primero a Israel es en el cielo, el segundo es en la tierra. Ahora, lean conmigo el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y alguno pare ahí, míreme por aquí la pantalla. Y alguno me dirá, contra el resto de israelitas en el mundo. No. ¿Qué dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No son los israelitas, porque los israelitas no creen en Jesús. ¿Contra quién viene? Los cristianos. Contra la verdadera iglesia. ¿Listo? Es que la palabra cristianos a mí no me gusta, les soy sincero. Es más, los católicos dicen ser cristianos. A mí no me gusta esa palabra. ¿Por qué no me gusta? Pero David aparece en la Biblia. Sí, la palabra cristiano aparece 2 veces en la Biblia. Escúchenme. De manera despectiva. No es una palabra que un apóstol o alguien haya utilizado para referirse a nosotros. No. La primera vez que aparece es en Antioquía,
Dígame, O sea Ramoncho. que puede ser una palabra utilizada para decir, no, es que como tales, como decir uno, es que como un gentilicio o algo así, es que esos tales, sí, como por decir que fue utilizada ahí porque se creían, en pocas palabras. Ajá, bueno, aparece 3 veces en la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué dice? Un apodo. Es un apodo. El primero en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año, está hablando de la iglesia de Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, es un apodo. El otro es cuando Agripa, el rey Agripa, habla con Pablo y le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y el otro es la carta de Pedro que dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora, ¿cuál es el problema de esa palabra cristiano? A mí no me gusta, porque la palabra ano, que está en el diccionario, significa pequeño. Y la palabra Cristi, ¿qué es? Cristo. Y el problema de la palabra cristiano es que significa un Cristo pequeño. ¿Me hago entender? Y a mí eso sí no me gusta, porque nosotros tenemos un solo Cristo. No hay 2, ni 3, ni 4. A mí personalmente me dicen, ¿y usted qué es? Yo respondo, soy siervo de Jesucristo. ¿Usted es cristiano? Bueno, no me voy a poner a pelear con ellos. Bueno, sí. Dígame, Ramoncho. Es que ese Cristo pequeño vendría siendo otro Dios. No, otro Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? El que el Padre envió a la tierra para salvarnos. Y ese es solo Jesús, no hay nadie más. Por eso Jesús dice, vendrán muchos en mí diciendo, yo soy el Cristo. Que yo soy el que voy a salvar a Colombia. Votemos por el Salvador de Colombia. Ese no es Cristo, ese no es el Salvador. Por eso lo eligieron, se puso peor esto y ahora eligieron otro Cristo y se está poniendo peor. Porque ellos no son los salvadores. Ya, quiero que entiendan eso, que hay una guerra entre Dios y el diablo. Y ahí viene el primer daño colateral, el hombre y el diablo. Segundo daño colateral, Abraham y su descendencia con el diablo. Que ahí entre los descendientes de Abraham están los árabes. Dentro de la descendencia de Abraham están los edomitas y otros más. Ahora viene otro daño colateral entre Israel y el diablo. Y ya cuando se acabe ese problemita, viene otro daño colateral que es entre la iglesia de Jesús y el diablo. ¿Estamos claros ahí? Y a través del tiempo, pues el diablo ha usado esos problemas. Entonces ustedes se dan cuenta que Israel siempre ha estado en el foco y por eso vienen los musulmanes en la época del Imperio Otomano y toman a Jerusalén, porque como no hay israelitas, ya que los romanos después de Jesús desaparecieron a los israelitas de ahí y estaban regados en el mundo. ¿Se acuerdan de eso o no? Que viene el general Tito y destruye Jerusalén, el templo y la ciudad, y dejó solo el muro de los lamentos. Y pasan los siglos, y los judíos no regresaban a su... ¿Por qué no regresaban? Pues ¿qué van a regresar si los judíos son ricos en Polonia, Letonia, Lituania? Bueno, eso no existía todavía, era la Unión Soviética. Los judíos eran ricos en la Unión Soviética, eran ricos en Moscú, eran ricos en Estados Unidos, eran ricos en todas las naciones. En Europa eran los dueños de Europa, eran los dueños de Alemania. Entonces los ricos con sus bancos, con sus intereses, tenían al pueblo, a todo el mundo atado. Y ahí es donde quebraron al papá de Hitler. Era un hombre potentado y los judíos lo quebraron. Y le nace la rabiecita a Hitler. ¿Sí? ¿Y Hitler de qué? Hitler no es alemán. ¿Él era qué? Déjenme buscar aquí. Polaco. ¿Polaco?
Hitler. No, ¿Ah? Él nació en Si no era polaco, era austríaco. algo así. Nacido en, a ver, ¿dónde nació el Führer? No, pero ¿esto qué? Y ahora, aquí, ya. Adolf Hitler en Austria. El austriaco. Ajá. Entonces imagínense, ¿no? Venga, una pregunta. Ya, espere, pégala ahí, ya le respondo. Entonces Hitler, viendo que los judíos ni siquiera tienen tierra, a esto hay que arrasarlos. Y como los rusos estaban peleando con Hitler y los rusos habían atacado a los musulmanes. ¿Qué es musulmán? Descendiente de la religión islámica. Y son muchos países. Es más, habían hecho una nación que se me olvida, no, es persa. Ahí en Irán tenían los rusos tenían una nación, un país que duró creo que 1 o 2 años. Cuando se empezó a caer, los rusos dije, no, Rusia es desde el año de 1991 en adelante, 89 en adelante. Hablemos es de la Unión Soviética. Entonces Lenin, con su comunismo y su ateísmo, ¿qué hizo Hitler? Unámonos con los musulmanes, y como los musulmanes odian ¿a quién? A los judíos, y a los ateos, a los comunistas. Entonces, aliémonos. Y sí, señor, los musulmanes se contaron por miles que entraron dentro de las tropas de los alemanes a pelear. Hicieron parte de las SS. Y hasta el representante más importante, que se me olvida ahorita el nombre, pero es que por aquí, déjenme mostrarles algo. Tenemos que irnos a trabajar, pero esto está bueno. Permítanme mostrarles algo que estaba leyendo aquí está. Este hombre que se hizo amiguísimo de el Amin al-Husseini, se hizo amiguísimo de Hitler, amiguísimo, ¿sí? Mírelo, aquí está, vea. Amin Husseini, Adolf Hitler entrevistándose en Berlín, y ahí fue que los musulmanes entraron a, ¿cómo se llama? A la guerra con los... Aquí miren por ejemplo, por Hitler y Alá, ¿sí están viendo? ¿Sí? La insólita alianza entre los nazis y el Islam. El historiador de la London School Economic, David Motadel, publica Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi, un libro impactante. Y aquí usted logra ver que los musulmanes entran a pertenecer a los nazis, a la Alemania nazi. ¿Sí? Eso es importantísimo, descargar esos libros, leerlos para entender la historia. Esta historia nos demuestra que la Biblia es verdad. Salmo, nunca lo olvide, Salmo 83. Y todos esos países están ahí metidos. ¿Me hago entender? Y después nos vamos a ir a Ezequiel 38. Váyase para Ezequiel 38 rápido. Eso lo vamos a hacer después. En Apocalipsis vamos a estudiar Ezequiel 38. No se pierdan Apocalipsis en la noche. Ezequiel 38, me pasé. 38. Y mire lo que dice. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, la palabra hebrea para Moscú, y Tubal, la palabra hebrea para Tiberia o Siberia, las dos capitales de lo que hoy se conoce como Rusia, y profetiza contra él. Así ha dicho, y vuelve a hablar de Gog, de Mesec, ¿cierto? Y vuelve en el versículo 5. ¿De quién habla? Persia, Irán, Cus, Ful, Cus,
los cusitas, los negros, que vienen de, ya les digo un momentico que aquí tengo el estudio, Ezequiel 38, tengo que mirar mi Biblia. Sí. ¿De verdad? ¿Cómo? Vienen de Cam. De Cam, sí señor. Cus es el papá de Nimrod, si no estoy mal. Vea, no anote esto aquí. Fut, si no estoy mal, es Egipto. Gomer, Togarma. Ve, ¿y qué pasó? Que yo este estudio, ¿dónde lo tengo? Lo debo tener por ahí. Y aparecen un poco de naciones. Versículo 13. Saba, la reina de Saba. ¿Quién es la reina de Saba? ¿Nada? ¿Ninguno? De Dan. La que visitó a Salomón. Ah, ¿y de dónde ella era hija de quién? Del faraón. Etiopía. ¿No? Por ahí es la cosa. Imagínense. 2023 nos vamos a dar cuenta en Apocalipsis los nombres de esos países de hoy que siguen atacando a Israel y que lo peor de todo es que se están uniendo con el Papa Católico para formar la familia abrahámica. Ramoncho, ¿tenías una pregunta ya para terminar? Sí, pero bueno. ¿Qué pasó? La semana. Yo la escribí por aquí, después la preguntamos. Hágale que estamos aquí. ¿Qué pasó? No, porque con esa cuestión de God y Magog, pues queda uno más. Ah, no, eso hay que masticarlo después. Solamente quiero que entiendan por qué Israel, todas las guerras que ha tenido contra los musulmanes, contra los nazis, vienen de parte de quién? Del mismo diablo. Entonces, la que yo le iba a preguntar era, ¿cómo es que se llama el padre de Islam? ¿Es su merced? Ismael y Edom. Es Esaú. Ismael, el hijo de Agar. Y Edom, que se casa con una de las hijas de él. ¿Listo? Entonces, sí, pero ese es el padre y Adán. Pero según los musulmanes es Abraham y su descendiente Ismael. Según la Biblia, Abraham, su descendiente Isaac, padre de Israel. Ok. Y según los musulmanes y el Corán, Abraham es Ismael y todas las promesas de Ismael. Y ahí empieza el problemita entre israelitas y judíos y, entre musulmanes e israelíes empieza el problema. ¿Listo? Bueno, dejémoslo hasta acá porque después seguimos estudiando. Miren, no nos va a caber en la cabeza 4.000 años de guerra, ¿yo? Tranquilos, no hagan falta. Van 6.000 años de historia y no nos van a caber en la cabeza porque es que esto comenzó desde Adán. No, mentira, esto comenzó desde antes de Adán, allá en el cielo. No te escuchamos, Manuel, no se oye. No, algo le pasa, tienes el micrófono abierto, pero no se oye. ¿Ustedes sí lo oyen? Ah, espere. The Bluetooth device is ready to pair. ¿Mi aparatico? The Bluetooth device is connected successfully. Hábleme, por favor, hábleme. Hay que comprar un chip nuevo. Sí. No, es que eso es mucha información. Entonces, hay que orarle al Señor para que el Señor sea dándonos ese privilegio de poder entender todas estas cosas. Y Él nos ayudará. No, cuando estudiemos Apocalipsis vamos a tener esa comprensión ya. Es que Apocalipsis sí lo agarramos con cronología y vamos a entender todas esas guerras. La guerra de los 6 días, la guerra de los Balcanes, la guerra de los musulmanes. Bueno, en fin, vamos a dejarlo hasta ahí. Dios les bendiga a los que están en Facebook.